Undead Unluck es una maravilla. Pero si ese es el caso, entonces, ¿por qué este gran manga no ha tenido el mismo éxito de otras obras de la Shonen Jump? ¿Por qué la gente parece tan dividida entre amarlo y repudiarlo? O aún peor, serle indiferente. ¿Y por qué hay quienes piden su cancelación u olvido? Cuando, si me lo preguntan, hay mangas que merecen más esta cancelación. Por favor, cancelen esta madre. Alguien piense en el autor. Pero bueno, pues para descubrir eso está este video, ya que sí, me puse al día con este manga y hay mucho que me gustaría comentar y analizar sobre su curiosa situación, así como de su historia y todo lo demás. Sin más, tomen un buen cafecito y acompáñenos a ver la joya más desafortunada de la Jump. Este manga, creado por Yoshifumi Tozuka y publicado en la Shonen Jump, nos cuenta la historia de Andy y Fuko, un chico que no puede morir y ha vivido por años, y una chica que da mala suerte a todo el que la toque y por quien ella sienta algo de afecto principalmente. Estos terminan cruzando caminos y deciden ayudarse mutuamente para que Fuko pueda tener una vida como la que siempre ha deseado, y Andy pueda finalmente morir. Así iniciando un viaje que retomaremos después en el video. La historia mezcla el shonen con el rom-com, dándonos un viaje lleno de acción pero que tiene un foco especial en el romance entre los protagonistas. Este inició su serialización el 20 de enero del 2020 y hoy en día ya tiene hasta una adaptación al anime de una temporada, la cual tengo aún pendiente. Te maldigo, distribución del streaming en Latinoamérica, te maldigo, me hace recurrir a la bucanería. Lo cual, bueno, lo admito, a veces hago por gusto, pero ese no es el tema. Pero volviendo al tema, veamos qué es lo que tiene esta historia. Primeramente, el concepto que hizo que me enganchara a la misma es el de los superpoderes. ¿Quién en su vida no ha deseado tener superpoderes de alguna clase y usarlos para defender la justicia, tener batallas increíbles y, ¿por qué no?, evadir al SAT? Personalmente siempre he creído que el mejor superpoder que podría llegar a tener es supervelocidad. Sería increíble y sí, mucha ilusión. Pero aquí en el mundo de Undead Unluck, los superpoderes podrán parecer geniales a simple vista, pero en realidad son más una maldición. Y así se nos irán presentando a lo largo de la historia, yendo desde la ironía hasta la crueldad de estos. Comenzando por los protagonistas, Andy y Fuko. El primero es un chico que no tiene memoria o noción de quién es, al inicio de la historia, claro. Ha pasado años viendo a la gente a su alrededor vivir, envejecer y morir, lo cual le ha hecho perder el valor y sentido de su propia vida, haciéndolo anhelar la muerte, para así devolverle ese valor a la misma, pero esto le es imposible por su habilidad inmortal. Después está Fuko, la cual despertó sus poderes cuando le dio un abrazo de despedida a sus padres, provocando que el avión en el que viajaban tuviera un accidente. Y ellos, junto a muchos pasajeros, murieran por esto mismo. Si lo piensas, fue una victoria royal, ¿no? Perdón, mal chiste. Esto provoca que Fuko se aleje de la sociedad, impidiéndola vivir su vida como una chica normal. Creo que después de esto, tener superpoderes ya no suena tan bien, ¿verdad? Y me sorprende que al avanzar la serie, estos se vuelven de los ejemplos más suaves. Los poderes en Undead Unluck son un castigo, del cual parece casi imposible escapar. Por Dios, hasta me arruinaron la idea de tener supervelocidad con el brasileño Top y su historia. En este mundo, esa clase de personas son conocidos como desafiantes, y sus poderes se basan en negar las reglas de su mundo. En el caso de Andy y Fuko, ellos niegan respectivamente la muerte y la suerte. La historia juega bastante con este concepto, dando poderes bastante interesantes, como el de imparable, irreparable, injusticia, intocable y muchos más. Entre ellos, dos de mis favoritos, no tanto por la habilidad o el provecho que se le saca, sino por el concepto e idea dentro de la historia, inolvidable y desconocido. Este giro retorcido a la idea de poseer una habilidad especial fue algo que nunca me imaginé ver en una historia, pero el juego no se queda ahí.
Como ya aclaramos, en este mundo no tenemos superhumanos o algo parecido, sino desafiantes, personas que van contra las reglas de este mundo, y por ello, qué mejores villanos o antagonistas que estas mismas. Los Umas son representaciones en forma de monstruos gigantes de las reglas que rigen al mundo donde se encuentran. Estos van desde cosas como el movimiento, la sequía, putrefacción, hasta cosas como galaxia o las mismas estaciones del año. Y es que en este mundo de Undead Unluck, estos dos bandos están destinados a enfrentarse, ya que los desafiantes tienen la posibilidad de como grupo aceptar y cumplir encargos de un libro llamado Apocalipsis, el cual les da misiones y a través de ellas recompensas, con las cuales podrán matar a Dios y liberar a su mundo del Ragnarok. Y aquí es donde viene lo interesante. La historia de Undead Unluck sigue un camino que considero normal en su inicio, tomando varios clichés y tropos que sirven como ganchos para atrapar al espectador. Se trata del clásico shonen de peleas y aventuras que encontrarías, pero es justamente después de la traición de un miembro de la Unión, la organización que enfrenta los encargos de Apocalipsis, que todo cambia, ya que se nos revela que Juice, la desafiante de la injusticia, ha estado viviendo en un bucle en el cual su mundo siempre es destruido por Dios y sus reglas, ya que la humanidad, principalmente los desafiantes, existen únicamente para este juego donde deben luchar para matar a Dios o este destruirá la tierra una y otra vez. Esta revelación me movió el cerebro cuando leía el manga, en especial porque de aquí la historia comienza a jugar con la analogía del mismo manga, metiendo este mismo en la historia con todo el arco de otoño y el desafiante desconocido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Undead Unluck es canon en Undead Unluck. Es una ruptura increíble de la cuarta pared que juega con las historias de bucles. Pero volviendo al tema, es que a partir de aquí veremos la historia de un sádico juego en el cual Dios, también llamado Sol, interfiere de vez en cuando para hacerlo más interesante. En una época en la que todo ya se ha inventado, es muy difícil que algo se sienta tan único o innovador. Pero creo que Undead Unluck irónicamente niega esta realidad, trayendo una de las historias y mundos más imaginativos que he llegado a ver. Y es que a través de esto el autor explota toda su creatividad y da una lógica tan particular a su mundo, haciéndolo un escenario moldeable, ya que la intervención de Dios y los fracasos y éxitos de la Unión repercuten en el mismo, agregando o destruyendo normas que alteran la realidad, como por ejemplo agregar el concepto alma o matar a las estaciones del año. Es decir, estamos hablando de un mundo que siempre puede cambiar y nunca se sabe de qué forma. Es una historia que derrocha creatividad en cada uno de sus aspectos. La trama en sí tras la revelación es choqueante y atrapante. De por sí del inicio, con la idea de los poderes desafiantes, ya es muy atractiva y goza de un gran carisma. Siento que las historias de bucles no se han aprovechado tanto como las de viajes en el tiempo, por lo cual es un recurso interesante al cual recurrir, pero la cosa no se queda ahí, sino que se expande a su mundo y personajes, pero sobre todo a su mensaje e historia. Si hay una constante en la historia, ese es el cómo la tragedia forma a sus personajes. Alrededor de la historia vemos cómo su despertar como negadores viene junto a tragedias, que terminan definiendo a los mismos y el camino que seguirán, ya sea como héroes y aliados o como villanos. Como ya lo dije, estos sucesos van desde la ironía hasta la crueldad misma, como por ejemplo la historia de Billy, el injusto, o una de mis favoritas, la de Vacío Volks. Esto no solo ayuda a crear una variedad de historias interesantes a través de este gran recurso narrativo que es la tragedia, sino que también hace que se logre empatizar con cada personaje. Todos tienen una historia y un porqué detrás de sus acciones y forma de ser, y eso nos hace verlos más allá de simples NPCs en la historia, volviéndose personajes tangibles para el espectador, junto a un mensaje tan potente como el que la tragedia no define a alguien, sino lo que hace en base a esa experiencia y muchas otras que vivirá. Para algunos el romance en el anime puede ser algo tedioso y desesperante. Digo, 1000 capítulos para tocarse la mano es un milagro. Pero en el caso de esta serie, específicamente con sus protagonistas,
siento que se da de forma muy natural, construyendo en cada momento desde su primer encuentro y el primer golpe de mala suerte con el meteorito, hasta puntos como la aparición de Víctor, el bello arco del pasado de Andy, que en tan poco tiempo le da desarrollo y profundidad al clímax en su reencuentro en el arco de primavera, y muchos más momentos. Los vemos conocerse e influir en la vida del otro con cosas como la autoestima de Fuko y la forma de pensar de Andy. Y este no es el único romance, hay otros dos en especial que siento igualmente bien manejados en un segundo plano. Y es que si algo sabe representar la historia son las conexiones humanas y el cómo estas son clave en cualquier dificultad. Ya hablando sobre un tema que no puede faltar en este género de historias, aun cuando los combates son grandiosos y a veces bastante creativos, con las habilidades de negadores y las situaciones en que se dan, dígase todo el arco de primavera que es Peak o la batalla de Nico y Lenguaje, creo que el centro se lo roban el mensaje en las historias de cada personaje que terminan siendo lo que impulsa y mueve la historia. Digo, no demerito los combates, son geniales y nos dan momentos como estos. Pero bien, con todo esto entonces, ¿por qué un Dead Unlock no es popular? ¿O no tiene el éxito que merece? Bueno, debo decir que tras investigar no pude encontrar una respuesta certera, pero hay ciertos datos que pueden darnos una idea. Primeramente, este se anunció con mucha expectativa de parte de la revista. Pareciese que anunciaban al nuevo pilar de la Jump, lo cual puso expectativas muy altas, las cuales al menos viendo las ventas de sus primeros tomos no se cumplieron. Pero ahí hasta el tomo 5, en el cual se da la revelación y giro de la trama, las ventas fueron en ascenso, para extrañamente posterior a eso ir en descenso con leves subidas en el arco de primavera, para después mantenerse estándar aún con el estreno del anime, el cual no parece haber influido mucho a diferencia de otros casos, aunque ya haya un nuevo proyecto confirmado en relación a este. Esto me lleva a pensar que el cambio que sufrió su historia tras el plot del tomo 5 pudo dividir a los lectores, ya que sí, para mí un Dead Unlock cambia drásticamente en dos diferentes puntos, e increíblemente ambos son puntos tras los cuales las ventas bajan, siendo el primero en el tomo 5 y el siguiente en el tomo 15, cuando se inicia un nuevo bucle. Puede que la experimentalidad e ideas del autor no terminaran de encantar a todos, y esta clase de cambios alejarán a parte del público, pero aún así no logro entenderlo. ¿Cómo es que una historia tan única y carismática se va en declive en este aspecto? Puede que Japón esté muy arraigado o aprecie más ciertos clichés, digamos, y eso lo aleje de la experimentación, ya que aún en la actualidad podemos ver cómo las historias más populares son las que mantienen dichos estándares que han enamorado a los fans de la industria dentro especialmente, pero también fuera del país. Un Dead Unlock sí se diferencia mucho de esos a medida que va avanzando, centrándose más en lo nuevo que pueda traer a la mesa el autor o en el cómo pueda cambiar la fórmula. Pero aún con esto me parece incomprensible por más que lo analice y piense, cómo una historia tan buena tras sus mejores puntos no hace más que caer. Dead Unlock es un gran manga, pero tristemente no es apreciado o reconocido como se debe, aun cuando logra algo que creo difícil, ser memorable y hasta icónico para quien lo lee. Desde su dibujo hasta su historia y creatividad, creo que todo realmente es grandioso. Sí, puede pecar de ciertos clichés al inicio, a algunos muy malos, pero desde el comienzo puedes ver y notar lo único y especial que es este manga. Sin dudas e irónicamente una joya bastante fiel a sí misma, ya que no puede morir, pero tampoco tiene la mejor suerte que digamos. Simplemente